Conversaciones de Fe, un espacio donde la palabra de Dios es nuestro estilo de vida. Hola, bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott. Soy Yolanda Malcott. Bienvenidos a este nuevo tema del día de hoy. Vamos a hablar del reino de Dios y vamos a hablar de buscar este reino. Yo creo que cuando Jesús dijo de buscar el reino es porque tal vez muchos de nosotros no sabemos muy bien qué es el reino de Dios y dónde lo vamos a encontrar. Mucha gente piensa que el reino de Dios está lejos en el cielo. Otros repiten lo que dice la Biblia, está cerca, pero ¿cerca de qué? ¿No? Y es ahí donde vamos a tratar de entender que es importante buscar el reino de Dios si queremos tener la vida que todos anhelamos tener. Yo creo que todos tenemos unos deseos. Que nos vaya bien, que podemos montar este negocio, que podemos tener esta familia. No sé, todos tenemos cosas que queremos. Y estas cosas están en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Por eso Jesús hablaba tanto del reino de los cielos. Si ves las parábolas, está siempre diciendo Jesús, el reino de los cielos es semejante a, y empieza su historia. Es la mayoría de las parábolas. Compara una cosa Compara el reino de Dios con unos ejemplos naturales. Pero entonces el reino de Dios, ¿dónde está? Es lo que vamos a ver. ¿No? Porque a veces pensamos que está tan lejos, sí, que no podemos ni siquiera acomodar esas enseñanzas tan hermosas de Jesús, que compara la vida normal, práctica. Es que Jesús, sus enseñanzas son prácticas, ¿no? Todo lo que vemos ahí escrito, de lo que Él vino, cómo enseñó, cómo habló, es práctico, es para aplicarlo en nuestra vida personal cada día. Sí, en los 4 evangelios hay más de 110 menciones del reino de los cielos. Eso fue el tema de Jesús. Él habló de la salvación una vez con Nicodemo. Pero hablo del reino de los cielos casi todos los días que predicaba. Y es tan importante. En el Sermón del Monte, él habla del reino de los cielos y para quién es y para quién no, etc. Entonces tenemos que entender esto. El reino de los cielos es algo que tenemos que encontrar y tener en nuestras vidas. Por eso en Mateo 6, no les voy a leer todo porque hay tantas cosas, pero nos dice de no preocuparnos. ¿Cuántas veces dice Jesús, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué te preocupes? Y después dice ahí, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Dice ahí algo muy importante, porque los gentiles, los que no me conocen, buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice después, mas buscad primeramente. Esa es la solución. A todas las necesidades, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, sus leyes, sus maneras de funcionar. Y todas estas cosas que tú me pides ahorita os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Es tan importante, no te afanes. Buscar el reino de los cielos. Jesús en estos versículos nos presenta las reglas fundamentales para todo cristiano que quiere tener una vida exitosa. Su búsqueda debe de ser no el éxito, sino el reino de los cielos. El éxito nunca es una meta para la vida del hombre. El éxito es la consecuencia de una vida que busca al reino de los cielos. Y es ahí donde a lo mejor estamos aprendiendo algo nuevo que nos está sacudiendo. Muy contrario a lo que se nos enseña. Por supuesto. En el mundo natural, secular. En el mundo secular que te dice, levántate, sé fuerte, esfuérzate. Todo eso está muy bien. Trabaja mucho más, agótate. Exacto. Hay verdades ahí, pero no toda la verdad. Cuando buscas el reino de Dios, para hacer todo lo que tú necesitas hacer, para llegar a donde tú quieres llegar, vas a encontrar en el reino los recursos. Y no vas a tener que sacarlos tú. Los vas a utilizar, Dios te los va a proveer.
Ese es el reino de Dios. Por eso Jesús hablaba de la provisión antes de decir busca el reino. Te estás preocupado por tu casa, por lo que vas a comer, cómo vas a pagar tus facturas, cómo vas a acabar tu carrera académica en la universidad. Y Jesús te dice, espera, esto ya está incluido en el reino. Lo que pasa es que si no buscas en el reino, no encontrarás lo que tú me pides. Porque lo que me pides, cuando tú pides a Dios algo, ¿de dónde lo saca? ¿De la tierra? No, lo saca del reino de los cielos. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, lo reconoce como su Señor, lo reconoce como su Salvador, Sí. recibe el nuevo nacimiento, como lo describe en la Biblia, en ese momento es donde entra en el reino. Sí. Y cuando alguien entra en el reino, se vuelve ciudadano de ese reino. Exactamente. Y hay un rey en ese reino que tiene la responsabilidad de proveer para cada uno de sus ciudadanos. Exacto. Eso es tremendo entenderlo porque, bueno, en México no tenemos un gobierno de reyes, no hay un reinado. Pero si nosotros nos pudiéramos comparar o pensar cómo viven, hoy en día hay reinos en el mundo todavía. Sí, todavía hay varios. Y los reyes son los dueños de todo. Lo que tenemos que entender es que el reino de Dios no es el cielo. Involucra tal vez un poco el cielo, pero el reino de Dios realmente es confundido totalmente con lo que es el rey. El reino de Dios es un estado donde reina un rey y donde se aplica la voluntad de este rey. La voluntad del rey, que es Dios, es que te vaya bien y que tengas todo suplido. Él es el dueño de la tierra, es el dueño del universo, Él es el dueño de todas las cosas, por eso se llama el rey. Porque en un reino, yo sé que políticamente las cosas han cambiado y los reyes ya no son los dueños del país donde están, pero en el origen era así. Los reyes eran Los dueños de la tierra, del territorio. de ese territorio, de ese reino. Exacto. Y lo que ellos decidían se hacía en este territorio de ellos. Nosotros lo hemos modificado, la política ha cambiado, poniendo primer ministros y cosas, o repúblicas, pero el reino de Dios no ha cambiado y sigue funcionando bajo estas reglas. Entonces, cuando Dios está hablando en su reino, Él está hablando bendición. Dios nunca va a hablar algo malo de ti, nunca va a proponer algo malo. Dios es un Dios que bendice, es lo que sabe hacer y lo hace muy bien y lo hará siempre. Por eso Jesús dice a todos, buscan vivir en este reino. Dejan de vivir en el reino de la tierra. Dejan de vivir en el reino natural. Porque es un reino de hombre y un reino de hombre que son imperfectos es un reino imperfecto. Donde vas a tener que luchar, donde vas a tener que pelear, donde vas a tener que enfrentarte a situaciones que no te gustan. Y Jesús te dice, olvídate. Los que no me conocen viven así. Yo me imagino el reino de Dios así, en toda su majestad, ¿verdad? En el cielo. Sí. Y como ese reino que está en los cielos ha bajado a la tierra. Ha bajado como una provincia, ¿verdad? De ese reino. Pero el rey sigue siendo él. Sí. Y tiene la obligación, la responsabilidad de ver por su reino. Por su nación. Todos aquellos que viven en ese reino. Y los que vivimos en ese reino somos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él provee nuestras necesidades porque es su función de rey proveer para nosotros. Y además en el reino de Dios hay una cosa más grande que un reino natural puede ofrecer. Porque yo me puedo ir, por ejemplo, a Inglaterra y pedir la nacionalidad, la ciudadanía inglesa, y voy a vivir en este reino como ciudadano.
Y bueno, voy a tener ciertas ventajas que me propone este país. Beneficios. Beneficios, escuelas, hospitales, carreteras, muchas cosas que hay ahí. Okay. Pero hasta allá. Cuando yo entro en el reino de los cielos, no solamente me convirtió en ciudadano del reino, sino también en heredero del reino. Eso no sucede en lo natural. Por eso Jesús dice, ¿para qué te afanes sobre los reinos naturales? Cuando tú puedes estar ahí en el reino del Padre Celestial, no solamente como ciudadano, sino como heredero. Y eso te hace después embajador aquí en esta tierra. Yo puedo ir a un reino natural aquí en la tierra, hacerme ciudadano, pero no salgo de aquí heredero del trono y ni embajador. No puedo. En el reino de Dios es lo que sucede. Quiere decir que cuando Jesús dice, busca el reino, lo vas a heredar y vas a heredar todo lo que hay adentro del reino porque es tuyo a partir de este momento. Y en el reino de Dios hay mucho más de lo que tú puedes pedir en la tierra. Por eso tenemos que dejar de pedir las cosas naturales. Jesús es bien claro, ya las tienes. Vienen automáticamente cuando somos participantes de este reino. Lo que tú vas a pedir después es las cosas que tú quieres. Jesús nunca dijo cuando habló ahí, cuando dice soy la vid, ustedes los pámpanos, etc. Un momento él dice, lo que pediréis en mi nombre, ¿no? Y pediréis lo que quieren, no lo que necesitan. Hay una gran diferencia. Lo que necesitamos se nos es dado. Ajá. Provisto por ser reino. parte del reino, Exacto. por pertenecer al reino. Sí. Nuestras necesidades básicas. Exacto. Si lo aterrizamos a lo práctico sería... Pues yo creo que es casi todo lo que quieres, finalmente. Necesitas, ¿no? Comer, tener para vestirte, un techo, un medio de transporte, bueno. Y me encanta el pasaje que dice, no he visto a un justo desamparado. No. Dios no nos desampara. Dios no abandona somos sus hijos. a nadie. Okay. Entonces, hay estas leyes, por eso Jesús dice, busca la justicia de Dios, las leyes de Dios. Pues nos vamos a un corte ahorita, pero vamos a seguir hablando de las leyes que hay en el reino de Dios en comparación con las otras leyes que existen y que conocen.
estamos de regreso con el reino de Dios y vamos a ver que el reino de Dios es un reino espiritual, es un reino diferente del reino que tú conoces y es un reino que tiene leyes que son diferentes porque las leyes espirituales están por encima de las leyes naturales. Las leyes naturales son las que conocemos, pero vienen del reino de Dios. En la creación, Dios hizo una copia visible de su reino aquí en la tierra y puso leyes. Hemos desobedecido, conocemos la historia de Adán y todo esto, pero en la época que vivimos hay leyes nuevas, o más bien las antiguas que regresaron, y que nos permiten vivir de manera diferente. Como dice Pablo en Romanos 8:1, ¿no? Vamos a operar por leyes diferentes, las leyes que gobiernan el reino de Dios. Dice ahí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí viene. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Debemos de vivir ahorita en este planeta bajo la ley de la vida, esta ley que domina, que gobierna el reino o el mundo espiritual. El mundo natural tiene esa ley, su ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Pero nosotros, cuando ya entramos en el reino de Dios, somos movidos por la ley del Espíritu y de la vida. Dos cosas tremendas. La ley del Espíritu es la ley de lo sobrenatural. La ley de la vida es la vida eterna con Dios. Una vida donde la provisión está garantizada. Lo que dice Jesús, busca primeramente este reino que te garantiza tu provisión, que te garantiza tu necesidad. Y después viene la ley del Espíritu, donde tú vas a hacer las cosas tremendas. Los milagros, cambiar, transformar situaciones, poder vivir por fe teniendo paz cuando vemos tormentas. Jesús vivía en esta ley. Cuando la barca en el mar estaba en medio de la tormenta, había dos reinos en la misma barca. Jesús estaba en el reino de los cielos, dormido. En paz. En paz. Tranquilo. No está preocupado por lo que sucede en el mundo. No. Y había los 12 ahí llorando, gritando, asustadísimos, porque estaban en el reino de la tierra. No buscaban. Lo natural. Exacto, en lo natural. Y Jesús ahí dormido. Ese es el ejemplo de cómo vamos a vivir si nosotros buscamos el reino de los cielos. Puede haber una tormenta tremenda alrededor tuyo, pero tú te quedas dormido. ¿Por qué? Porque Dios, o el reino de Dios, está cuidando de ti. Él es ciudadano y el reino tiene una responsabilidad sobre tu vida. Por eso podemos descansar en Dios. Por eso a veces la gente nos ve irresponsables, ¿no? ¿Y tú no te preocupas nunca? ¿Pero de qué? En mi reino, el reino del cual yo soy ciudadano, no hay problemas. No hay carencias. ¿Por qué me voy a preocupar? Claro. Por eso Jesús dice, esos son los gentiles, los que no conocen el reino, que buscan estas cosas. Qué importante entonces es conocer el reino. Tenemos que vivir adentro de ahí, tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que hacer cosas tremendas. Que los gentiles se refiere la palabra a las personas que no conocen la obra de Cristo. Exactamente. La salvación, la redención de Cristo. Pero aún los que conocemos la redención y la salvación de Cristo podemos no conocer esta revelación de que ese reino es para nosotros. Y a lo mejor seguimos viviendo en carencias y pensamos que así vamos a vivir siempre. Es lo que pasa con este espíritu de religiosidad que nos ataca de vez en cuando, que te dice, bueno, pues aquí en la tierra ni modo te vas a aguantar, pero un día vas a llegar al cielo. Si tú buscas el reino de los cielos hoy, ¿ya estás? ¿estás? Cuando te mueres, vas a un lugar que ya conoces.
Qué triste llegar al cielo y decir, ¿y por dónde voy? ¿Y cómo funciona aquí? Debes de saber cómo funciona este reino, porque es el reino donde vas a pasar la eternidad. Y la tierra te sirve para conocer sus leyes, su funcionamiento, para que no llegues ahí como un turista que diga, ¿y ahora qué hago con esto? Y conocer las reglas del reino es, por ejemplo, saber que en el reino de los cielos no hay enfermedad. No. Entonces yo tengo la opción, yo tengo el derecho, por pertenecer al reino, de tener una vida sana. Por supuesto. Lo mismo sucede con, en el reino de los cielos no hay carencias económicas. No. Entonces yo tengo también el privilegio de vivir una vida sin carencias Sin económicas. En paz. Por eso Jesús dijo también, yo le doy mi paz, no la paz del mundo. La paz del reino. La paz del reino. Una paz que es permanente. La paz aquí en el mundo es algo tremendo, muy frágil, que vale mucho porque te dan un premio Nobel si tú puedes hacer algo por la paz. Entonces quiere decir que es algo que se necesita. Pero lo necesitamos porque no buscamos el reino donde está la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es superior a la paz que el mundo puede ofrecer. Eso no quiere decir que no va a haber problemas en este mundo. No. Pero vamos a tener una perspectiva muy diferente ante los problemas o las situaciones adversas, difíciles. Ante una situación difícil yo puedo tener la esperanza de que mis necesidades van a ser suplidas. Y todas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo de 3 de Juan nos hace referencia a lo que dice Jesús. Prospera tu alma, quiere decir, cambies tu manera de pensar. Lo que Jesús decía a los discípulos, busca el reino de los cielos, cambia tu manera de pensar. Si tú quieres tener todo lo que estás pidiendo en el día de hoy. Buscar el reino es una actitud mental importante, decisiones de meternos en el mundo espiritual de Dios y ser dirigido por las leyes de vida y del espíritu, que son las del reino, y no las leyes del pecado y de la muerte, que son las leyes del mundo natural. Que son las que hemos aprendido. Sí, pero qué triste que estamos bajo leyes de muerte, cuando podríamos tener leyes de vida. Hay que desaprender esas leyes. Exacto. Eso es transformar la mente y eso se hace a través de conocer lo que está escrito, a través de la palabra de Dios, de escudriñar la palabra, de meditar la palabra. Vamos cambiando nuestra manera de pensar. De pensar. Y a mí me sorprende que yo antes podía tener ciertos pensamientos de muerte, de fracaso, o de cualquier limitante, pero mi mente ha cambiado de una manera sobrenatural a través de la lectura de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ya no piensas en los fracasos, ya no piensas en los imposibles, ya no piensas en las carencias, ya sabes que Dios puede suplir todo lo que tú necesitas y vivir, es una maravilla vivir en el reino de Dios. Creo que no queremos regresar al reino de la ley del pecado y de la muerte. No. Porque esta ley nos lleva realmente pues, a destrucción, ¿no? En una vida de frustración. Pero cuando estamos en el reino, pues ya estamos en la eternidad. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos en la eternidad. Entonces tenemos que vivir en el reino de la eternidad y no el reino de la humanidad aquí terrenal, natural. Tenemos que empezar a aprovechar este traslado. Como dice, ¿no? Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Somos parte de este nuevo reino y vamos a vivir conforme a las leyes de este reino. No, yo no puedo decir, yo soy ciudadano mexicano, pero vivo con las leyes de África del Sur. No, pues ¿de qué te estás hablando? ¿Verdad? No puedes. Ahora es curioso saber que un abogado, un licenciado de leyes, tiene que estudiar las leyes. Sí. Tiene que conocer las leyes para saberlas aplicar a beneficio de la persona que está defendiendo, su cliente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, conocer las leyes para aplicar esas leyes sobrenaturales a nuestra vida. Conociendo las leyes,
entramos en el poder, en la autoridad. Nos sabemos defender, sabemos nuestros derechos, sabemos lo que podemos esperar del reino. Y entonces pues vamos a vivir conforme al reino porque conocemos nuestra posición en el reino. Pero cuando no sabes cuál es tu derecho, ¿qué vas a hacer? Pues vivir las consecuencias. Sí, te aguantas sola. No, pues así vivimos todos. Tenemos que saber algo. La mayoría, cuando hablamos de cosas de Dios, lo que piensa la mayoría no tiene la razón. La razón es lo que está escrito. La palabra tiene la razón, no la mayoría de la gente. Por eso Jesús tuvo que enseñar tanto a través de parábolas que había algo nuevo que estaba por llegar. Él decía siempre, está cerca. El reino se está acercando. En su época esa era así. A su resurrección el reino llegó a la tierra otra vez. Y ahí tú puedes tomar la decisión de vivir de una manera diferente. Y el reino es para ti, para mí, es para todos los que queremos creer en esto. Mira, dice ahí Lucas 12:32, es Jesús hablando. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No posees una parte del reino, posees todo el reino. Gloria a Dios. No hemos heredado ahí una ciudadcita, un terrenito, un territorio. No. Daros el reino. Con todas sus riquezas, con Porque todo lo que tiene. Dios no se queda con nada. Dios no quiere las cosas. Él hizo las cosas para nosotros. Wow. Él no hizo la tierra para Él. Él no vive aquí. Él la hizo para nosotros, para que tengamos este lugar precioso donde podemos desarrollar el reino de los cielos, enseñar a los demás la bendición que hay en vivir desde el reino en esta tierra. Es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Tenemos que buscar el reino, tenemos que buscar la justicia de Dios, estar en sus leyes y tendremos entonces todos los beneficios de la justicia y de las leyes que Dios estableció antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ella. Y eso es tan impresionante porque es bendición sobre bendición sobre bendición. Es aprender a vivir de una manera diferente. Sí. Bueno, pues nos vamos a despedir de ustedes el día de hoy. Esto es Conversaciones de Fe y estamos hablando del reino, el reino de Dios. Y recuerda, el reino de Dios, Dios te lo ha dado.